Hola, hoy voy a hablar de dispositivos de flujo que operan en estado estacionario. Lo voy a hacer a proponer una solución para el ejercicio 5.54 de Sengel, séptima edición, y es el sexto ejercicio cuya solución voy a proponer. En este caso voy a trabajar con una turbina. Les recuerdo que todos estos ejercicios aparecen en mi canal en la lista de reproducción que se titula Primera Ley para Sistemas Abiertos o Volumen de Control. Acá les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. A través de este número pueden escribir por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Ahora, previamente he trazado el esquema del ejercicio. Acá aparece la turbina. En este caso la turbina está trabajando con gas argón. Acá tiene las propiedades de entrada, tiene la presión, la temperatura y la velocidad de la entrada. Tienen el área de entrada. Acá estaría la presión de salida y la velocidad de salida. Como pueden utilizar, utilicé para denotar las propiedades de entrada como subíndice el número 1 y para denotar las propiedades de salida como subíndice al número 2. Tengo la potencia de salida de la turbina, que en este caso tiene un valor de 90 kW. La turbina está operando de manera diabática, es decir, no transfiere calor, y desconozco lo que sería el flujo másico que está circulando por la turbina. Les recuerdo que el balance de materia, en este caso establece que como tengo una entrada y una salida, sería o establece que la masa de entrada debe ser igual a la masa de salida y por lo tanto lo puedo llamar simplemente flujo másico. En este caso sería flujo másico de entrada igual a flujo másico de salida. Ahora, lo que deseo determinar es la temperatura de salida del argón. Para ello voy a plantear lo que sería el balance de energía o primera ley para sistemas abiertos, en este caso para un dispositivo que está operando en estado estacionario, y lo voy a expresar en forma de tasa. Sería la tasa de transferencia de calor va a ser igual a la potencia asociada con el volumen de control. La tasa de transferencia de calor menos la potencia asociada con el volumen de control debe ser igual a el flujo másico multiplicando a la entalpía específica de la salida menos la entalpía específica de la entrada más un medio que multiplica la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado más la gravedad por la elevación de la salida menos la elevación de la entrada. Ahora, como acá no se hizo mención alguna a lo que era la elevación de la salida y la elevación de la entrada, el término que compete al cambio de energía potencial gravitatoria lo voy a despreciar, es decir, este término va a ser igual a 0. Para lo que corresponde a la tasa de transferencia de calor, ya establecí que la turbina está operando de manera diabática, así que el término de tasa de transferencia de calor debe ser igual a 0. Entonces obtendré que el negativo de la potencia asociada con el volumen de control debe ser igual al flujo másico, que va a multiplicar a la entalpía de salida menos la entalpía específica de entrada más un medio de la velocidad de la salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Ahora, debo recordar que la entalpía está íntimamente relacionada con la temperatura. En este caso lo está aún más porque lo que tengo es argón. Yo puedo suponer que el argón se está comportando como gas ideal, es decir, que exhibe un comportamiento ideal. Entonces, para determinar la temperatura, lo que voy a hacer es despejar lo que sería el cambio de entalpía que hay entre la salida y la entrada. Entonces me quedaría la entalpía específica de la salida menos la entalpía específica de la entrada debe ser igual. En este caso, el flujo másico pasaría a estar debajo de lo que viene a ser la potencia, es decir, tendría la potencia asociada con el volumen de control sobre el flujo másico menos un medio de la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada elevada al cuadrado. Ahora, como voy a suponer comportamiento ideal del argón, me es posible plantear lo que viene a ser la entalpía de salida menos la entalpía de entrada en función de C sub P, que es el calor específico a presión constante, y la temperatura, es decir, C sub P que va a multiplicar a la temperatura número 2 menos la temperatura número 1, o la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Y voy a utilizar este término para expresar la entalpía, y así voy a poder plantear lo que viene a ser la temperatura de salida. Por supuesto que cuando yo expreso lo que viene a ser el cambio de entalpía entre la salida y la entrada de esta manera, estoy suponiendo que C sub P, que es el calor específico, va a permanecer constante. Les recuerdo que esto en realidad es una aproximación porque C sub P varía con la temperatura, pero para obtener una solución de manera aproximada puedo suponerlo que permanece constante. Siendo así, lo que tengo que hacer es sustituir eso en esta ecuación, y entonces obtendría que C sub P
multiplicando la temperatura de salida menos la temperatura de entrada debe ser igual al negativo. Este negativo lo puedo dejar en la parte de afuera, es decir, sacarlo factor común y me quedaría potencia asociada con el volumen de control sobre el flujo másico más un medio que multiplica a la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada elevada al cuadrado. Y de acá puedo despejar ya lo que sería la temperatura de salida. La temperatura de salida sería igual a el negativo de 1 sobre C sub P, multiplicando a la potencia sobre el flujo másico más un medio que multiplica la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Todo esto más lo que viene a ser la temperatura número 1 o la temperatura en entrada. Ahora, como podemos observar, la potencia la conozco, es decir, sé el valor que tiene, tengo la velocidad de salida y tengo la velocidad de entrada y tengo la temperatura de entrada. Lo que no conozco es el valor del calor específico y no conozco el flujo másico. Para obtener tanto el valor del calor específico como el valor del flujo másico, me voy a apoyar en la tabla A-2 del Cengel séptima edición. Y hay un punto importante. Los valores del calor específico, en este caso de C sub P, lo voy a tomar a 300 Kelvin. Eso es debido a que la única tabla donde yo puedo obtener el valor del calor específico para el argón es esta, y esta tabla trabaja a 300 Kelvin. Es importante hacer la observación de que estoy trabajando con una aproximación porque la temperatura de entrada no se encuentra a 300 Kelvin y desconozco el valor de la temperatura de salida. Así que voy a tomar el valor de C sub P a 300 Kelvin. Es decir, C sub P va a ser igual a 0,5203 kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. En lo que respecta a la constante del gas, porque debo recordar que en el caso de Cengel yo no trabajo con una constante universal, sino trabajo con una constante del gas. Entonces puedo leer la constante del gas para el argón, que tiene un valor de 0,2081. En este caso lo puedo plantear como kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Y acá en la tabla pueden observar, aquí está el argón, aquí está la constante del gas y aquí está el valor del calor específico. En lo que se refiere a las unidades de la constante del gas, aunque en la tabla aparece kilojoule sobre kilogramo por Kelvin, les recuerdo que un kilojoule equivale a un kilopascal por metro cúbico. Es por eso que yo en esta parte de acá, cuando escribí la constante del argón, lo escribí en kilopascal por metro cúbico. Ahora, una vez que conozco lo que viene a ser C sub P, lo que tendría que calcular sería el flujo másico. Entonces debo recordar de los ejercicios anteriores que yo he relacionado el flujo másico con la velocidad, el área y el volumen específico. Es decir, el flujo másico es igual a la velocidad, en este caso voy a trabajar con la entrada, por el área de entrada sobre el volumen específico de la entrada. Voy a trabajar con la entrada porque no conozco el área de salida. El área que tengo es el área de entrada. Ahora, como supuse el comportamiento ideal del argón, puedo plantear lo que sería el volumen específico de entrada utilizando la ecuación de gas ideal. Entonces sería la constante de argón multiplicado por la temperatura de entrada sobre la presión de la entrada. Conozco el valor de la presión en la entrada, tiene un valor de 1600 kilopascal. La temperatura en la entrada está en grados Celsius. Debo recordar que debo transformarla a Kelvin para poder utilizar esa ecuación de gas ideal. Es decir, que le debo sumar 273. Y voy a obtener un valor de 723 Kelvin para la temperatura de entrada. Una vez que tengo la presión, la temperatura y conozco la constante del argón, puedo determinar el volumen específico en la entrada. Entonces sería cuestión solamente de sustituir. En este caso es 0,2081 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin, multiplicando a 723 Kelvin sobre lo que viene a ser la presión, que es 1600 kilopascal. Y con esto voy a obtener el valor de volumen específico, sería 0,094 metro cúbico sobre kilogramo. Una vez que tengo el volumen específico, lo único que tengo que hacer es sustituir para determinar lo que viene a ser el flujo másico. El flujo másico será la velocidad de entrada, que tiene un valor de 55 metros sobre segundo, por el área de la entrada, que tiene un valor de 60 centímetros al cuadrado,
sobre el volumen específico de la entrada, que es 0,094 metros cúbicos sobre kilogramo. Debo transformar el área de centímetro cuadrado a metro cuadrado. Entonces voy a utilizar la conversión que establece que un metro al cuadrado equivale a 100 centímetros elevado al cuadrado. Y con esto obtengo el valor de flujo másico. El flujo másico tiene un valor de 3,51 kilogramos sobre segundo. Ahora, una vez que tengo el calor específico y tengo el flujo másico, entonces lo único que tendría que hacer es sustituir para determinar lo que sería la temperatura de salida. Entonces será la temperatura de salida se iguala al negativo de 1 sobre el calor específico. El calor específico tiene un valor de 0,5203 kJ sobre kilogramo por Kelvin. Y va a estar multiplicando a la potencia de salida. En este caso, debo recordar que como la potencia es de salida, el 90 kW va a ser positivo. Si fuese potencia de entrada sería negativo. Entonces será 90 kW sobre el flujo másico, que tiene un valor de 3,51 kilogramos sobre segundo. Y voy a transformar los kilowatts a kilojoules sobre segundo. Entonces, un kilojoule sobre segundo equivale a 1 kilowatt más lo que viene a ser un medio del cambio de energía cinética. En este caso, de la velocidad de salida menos la velocidad de entrada, ¿no? Sería 150 al cuadrado menos 55 elevado al cuadrado. Y esto me va a quedar en metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, no lo puedo trabajar en metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado porque no pegarían las unidades, así que debo hacer uso de un factor de conversión. En este caso voy a hacer uso del factor que establece que un kilojoule sobre kilogramo equivale a 1000 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y con eso me va a quedar en kilojoule sobre kilogramo. Ahora, todo esto más lo que viene a ser la temperatura de entrada. Esa temperatura de entrada la puedo escribir tanto en grados Kelvin como en grados Celsius. Depende si yo lo que deseo obtener esa temperatura de salida en grados Kelvin o deseo la temperatura de salida en grados Celsius. Es decir, por ejemplo, lo puedo expresar como 450 grados Celsius. Al sacar esta cuenta de acá, obtendría que el valor de la temperatura de salida es de 382,08 grados Celsius. Si por el contrario deseo la temperatura de salida en grados Kelvin, todo lo que tengo que hacer es, en la ecuación, en vez de utilizar el 450, que es la temperatura de entrada en grados Celsius, lo puedo llevar a grados Kelvin, que en este caso es 723. Y así obtendré la temperatura de salida en grados Kelvin. Eso es importante, deben recordar, esto es muy importante, que el Kelvin que aparece cuando yo trabajo con el calor específico, en realidad no es un grado Kelvin, es un delta de Kelvin. Y un delta de Kelvin es igual que un delta de grados Celsius. Es por eso que si quiero la temperatura de salida en grados Celsius, lo único que tengo que hacer es sustituir la temperatura de entrada en grados Celsius. Y si quiero la temperatura de salida en grados Kelvin, lo único que tengo que hacer es sustituir la temperatura de entrada en grados Kelvin.